muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a nuestra última clase de este curso que se llamó Un liderazgo con corazón. Y pues vamos a iniciar nuestra clase, pero antes vamos a compartir pantalla. Que si no. Mm, Un momentito nada más para que tengamos ya la imagen. Este es el título de nuestra clase número 7, el líder y el arrepentimiento. Y antes de comenzar vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y que pues hable a nuestros corazones a través del estudio de su palabra. Y yo le voy a pedir a mi hermano Luis Cita si nos hace favor de dirigirnos en oración. Adelante, hermano Luis, por favor. Bueno, hermanos, inclinemos nuestro rostro y pedimos al nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, Señor Padre, venimos delante de ti, Señor Padre, el último día de clase, Señor Papaito lindo, ser un líder, Señor Padre. Nos has enseñado, Señor Papaito lindo, en Jesús. Te pedimos, te rogamos, Señor Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestros pensamientos hacia ti, mi Dios Padre, tanto que reciban las clases, tanto nuestro guía, nuestro maestro también, Señor. La hermana sí, Señor Padre, seas tú, Señor, está con nosotros, Señor Padre. Abra nuestro entendimiento a través de tu palabra, a través de tú, Señor Padre. Solo tú confiamos en ti, mi Dios eterno. Solo tú, Padre Celestial. Te pedimos también al Espíritu Santo que nos abre nuestro entendimiento y seguir a ti, Señor Padre. Sea un modelo de liderazgo, Señor Padre, a nuestra congregación, a nuestra familia, a nuestro hogar también, Padre, donde sea nos vamos, Señor Padre. Ayúdanos, Señor Padre, seguir, Padre, estudiando, aprendiendo tu palabra, mi Dios eterno. Amén. Adelante, Amén. hermana. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Y pues vamos a ver cuál es el objetivo de nuestra clase. El objetivo es reconocer que los grandes líderes también fallan, pero se levantan mediante el arrepentimiento genuino apartándose del pecado. Pues les voy a contar esta historia. En Inglaterra, en los valles húmedos y brumosos del norte, rodeado de bosques centenarios y jardines cultivados con esmero, se erguía el antiguo castillo de Osborne. Allí vivía el conde Edward Lancaster, un hombre respetado por los nobles y campesinos por igual. Su fortuna era grande, pero mayor aún era la estima que el pueblo le tenía. Era sabio en el consejo, justo en sus juicios y piadoso en su vida personal. Los domingos asistía al templo del pueblo, no por costumbre, sino por una devoción genuina al Dios Altísimo. Se decía que Edward era un caballero ejemplar. Viudo joven, dedicó su vida a criar con ternura a su único hijo Thomas y a administrar con integridad las tierras que heredó. Su reputación era intachable, hasta que una noche, en medio de una decisión apresurada y un momento de debilidad, cometió un error que cambió su vida para siempre. Una joven sirvienta nueva en la finca fue objeto de su atención. No solo fue un acto de violencia, sino de egoísmo disfrazado de consuelo. Edward sabía que estaba cruzando una línea invisible, traicionando su conciencia, su testimonio y lo que había prometido guardar, su integridad. Pasadas unas semanas, la joven fue enviada lejos con una generosa suma económica y en la finca no se habló más del tema. Pero el silencio no dura para siempre. Lo que el hombre oculta, Dios lo ve. Meses después, en un sermón de invierno, el pastor predicó sobre el rey David, sobre Natán y el pecado escondido. Cada palabra fue como una daga en el corazón de Edward. Salió del templo con los ojos inundados de lágrimas. Y esa misma noche, encerrado en su estudio, se arrodilló por primera vez en muchos años con el alma desnuda delante de Dios. Pidió perdón arrepentido y lloró como un niño. Lloraba no por miedo a ser descubierto, sino por haberle fallado al Dios Todopoderoso.
al Dios que amaba. Escribió una carta a la joven pidiendo perdón. Visitó al pastor y le confesó lo sucedido. Buscó a Dios y Dios lo escuchó. El perdón llegó, la paz volvió, pero no así se acabaron las consecuencias de su pecado. La noticia llegó a oídos de su hijo Tomás, quien se sintió desilusionado de su padre y traicionado, de tal manera que hasta se distanció de él. Los rumores de su pecado comenzaron a correr entre los pasillos de la nobleza. El castillo ya no fue tan visitado. Finalmente, Edward pasó los últimos años de su vida en soledad, no por castigo divino, sino como resultado natural de sus acciones. Sin embargo, jamás volvió a esconderse. Cada día vivía con la esperanza de la gracia y con la paz que solo se alcanza cuando uno ha sido verdaderamente perdonado. Muchos años después, Thomas volvió, ya con hijos, y se había convertido también en un hombre grande y temeroso de Dios. Se reconcilió con su padre entre lágrimas en la misma biblioteca donde Edward se había arrodillado años atrás. Y cuando el conde murió, fue enterrado con una sola nota que contenía un versículo y que a petición de él mismo lo pusieron sobre su pecho. Era el Salmo 51 en el versículo 10. La nota decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta historia no es solo un recuerdo de dolor, sino una revelación de gracia, porque cuando un líder cae, su caída duele más, pesa más y alcanza a otros. El pecado de un hombre en autoridad no solo lo hiere a él, sino que deja huellas en quienes lo rodean, en su casa y en su legado. Pero cuando ese líder no es orgulloso, cuando no se escuda ni se esconde, sino que se rompe por dentro y se humilla delante de Dios y clama con sinceridad, entonces el Señor responde porque Él no desecha al quebrantado. Por el contrario, lo perdona, lo limpia y le da una nueva oportunidad. Hoy, al abrir segunda de Samuel 12, veremos a un líder que falló, un hombre conforme al corazón de Dios que fue capaz de destruir lo que más amaba por una decisión equivocada. Pero también veremos a un hombre que no se endureció, no se justificó, ni tampoco culpó a otros, sino que dejó que la luz de Dios penetrara en su oscuridad. Un líder que cayó, pero que supo levantarse del único modo posible, con humildad, con lágrimas y con un corazón arrepentido delante de Dios. Y esa es la gran lección. Dios no busca líderes perfectos, sino corazones arrepentidos que sepan volver a Él. Hermanos, este va a ser nuestro pasaje de estudio, es segunda de Samuel 12, versículos 1 al 15, y también vamos a estudiar el Salmo 51. Este pasaje de estudio lo vamos a leer en 3 segmentos. Este es el primero y se titula El que hizo tal cosa es digno de muerte. Y vamos a darle lectura a segunda de Samuel 12, versículos 1 al 6. Si alguien lo tiene a la mano, que nos haga favor de leer. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Arturo. Dice así la escritura en el nombre de Jesús. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el camino, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre y dijo: Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4
tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Muchísimas Amén. gracias, hermano Arturo. En los tiempos del rey David, el uso de parábolas era un recurso común en el cercano oriente para comunicar verdades morales de forma indirecta, especialmente cuando se trataba de confrontar a personas en situación de poder. Los profetas como Natán eran mensajeros que no solo anunciaban el juicio o el perdón del Señor, sino que también confrontaban al rey cuando éste se apartaba de los caminos de Dios. La estructura social de Israel en la monarquía era profundamente jerárquica y los reyes eran vistos como representantes del gobierno de Dios sobre su pueblo. Pero en el reino de Dios, ni el trono ni el poder eximen al hombre de rendir cuentas. A diferencia de los reyes de otras naciones, el rey de Israel estaba sometido a la ley de Dios y los profetas eran quienes garantizaban que así fuera. Esta parábola que narró Natán es profundamente conmovedora y cuidadosamente construida. Se basa en una costumbre muy familiar entre los pueblos pastoriles de criar corderitos como parte del hogar, tratándolos con afecto como si fueran parte de la familia. Estos animales, en muchos casos, crecían junto a los niños, comían del mismo pan, bebían del mismo vaso y eran tratados con ternura como si fueran un hijo más. El crimen narrado en la parábola, aunque ficticio, resulta atroz e indignante para cualquier oyente. Sin embargo, la realidad que pretendía ilustrar superaba con creces la historia presentada. Era una alegoría sencilla, pero con un mensaje muy doloroso y acertado. Cuando David escuchó parábola, su sentido de justicia fue rápidamente activado. Exclamó con ira que el culpable merecía la muerte. Sin embargo, este juicio era más severo de lo que la ley exigía, ya que según Éxodo 22:1, el castigo por robar una oveja era pagar 4 veces más el valor de la perdida, mas no la pena de muerte. Esta reacción revela un contraste inquietante en el corazón del rey. Sus emociones fueron fácilmente conmovidas, su indignación se encendió con rapidez, pero su conciencia seguía profundamente dormida respecto a su propio pecado. En un momento en que se mostraba muy tolerante consigo mismo, a la vez se mostraba tremendamente severo con las faltas de otros. Hermanos, muchas veces al juzgar las faltas de otros, lo hacemos con dureza, sin darnos cuenta de que nosotros mismos algunas veces cargamos con faltas no confesadas. Como David, podemos encendernos en ira ante el pecado ajeno mientras nuestra conciencia permanece dormida ante el nuestro. Es fácil señalar, pero difícil examinar nuestro propio corazón. Esta historia nos recuerda que Dios ve más allá de las apariencias y en su amor nos confronta para no destruirnos, sino para restaurarnos. Hermanos, aprendamos a ser humildes, a reconocer nuestras caídas y a pedir perdón antes de levantar juicio sobre los demás. Este es nuestro segundo bloque que se titula Tú eres aquel hombre. Segunda de Samuel 12, 7 al 15. Si alguien me hace favor de darle lectura. Amén. Muchas gracias, hermano Alfonso. Adelante. Sí, en el nombre de Cristo Jesús, continuamos. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habrías añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y
tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que Ay, la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. gracias, hermano Alfonso, muy amable. Imagínate, hermano, David está completamente indignado al escuchar semejante injusticia y de pronto es confrontado y derrotado con una sola frase, tú eres aquel hombre. Y aún no se repone del impacto de la acusación, de aquella confrontación directa, sin rodeos, sin dulzura, pero no sin amor. Y Dios, por medio del profeta, no solo revela el pecado, también recuerda con dolorosísima claridad las bendiciones recibidas de la mano de Dios e inicia así. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Cada bendición que Dios demuestra es una herida al alma de quien ha fallado. El Señor le recuerda que fue Él quien lo exaltó, lo escogió de entre los pastores para llevarlo al trono. No fue su habilidad ni su valentía, sino la gracia del Altísimo que lo colocó allí. También le dice, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Le está diciendo, yo te di autoridad, posición y honra. Aquellos que otros solo ven de lejos. Aquello que otros desean, te lo entregué sin que lo pidieras. Dios demuestra que no solo le dio el trono, sino la estructura completa del poder real. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Entonces le dice, no solo te di el reino, te di unidad, te entregué a mi pueblo, te puse como pastor de mi heredad, no para que abusaras de ella, sino para que la cuidaras como yo te cuidé a ti. Imagínate, hermano, qué tremenda situación. Y después le dice, y si esto fuera poco, no, yo creo que yo ahí ya estaría, pero así, hecha polvito, te habría añadido mucho más. Esta es quizá la declaración más desgarradora. Dios revela su disposición generosa y paternal. No era un Dios que le negara cosas buenas, al contrario, estaba dispuesto a seguirlo bendiciendo a sus siervos si tan solo hubiera caminado en obediencia. Pero David, en un momento de debilidad, prefirió tomar lo prohibido en lugar de pedir lo legítimo. No confió en el carácter de su Dios, actuó como si él no fuera suficiente. Y termina con la frase, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Hermanos, de alguna manera, todos somos ese hombre. Todos hemos pecado, todos hemos despreciado en algún momento la gracia y bondad de Dios, como David. Hemos recibido mucho de parte del Señor, amor, perdón, gracia, misericordia, sustento, dirección, y aún así hemos escogido caminos torcidos. Hemos sido duros para juzgar a otros, pero indulgentes con nuestras propias caídas. Sin embargo, así como David encontró restauración tras su arrepentimiento, también nosotros tenemos la esperanza viva en Cristo nuestro Señor, quien vino a limpiar nuestros pecados y a darnos paz con el Padre. Pues la sangre del Hijo de Dios no solo cubre nuestra culpa, sino reconcilia lo que estaba roto,
Donde antes había condenación, ahora hay paz. Donde antes había vergüenza, ahora hay gracia. Esto no significa que no enfrentamos consecuencias, pero sí significa que no estamos solos ni condenados. La palabra de Dios escrita, que es la Biblia, lo dice con claridad en Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que esta verdad nos quebrante el corazón y nos impulse a vivir con gratitud, con humildad y con un deseo sincero de caminar en obediencia. No somos justos por nosotros mismos, sino por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro texto continúa así: a Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Imagínense. Dios acusó a David de 3 pecados específicos. Primero, de haber asesinado a Urías, de haber tomado para sí a su esposa y de haber utilizado a los amonitas como instrumento para consumar el asesinato. Además de esto, David incurrió en un acto de profunda traición. Usó un pueblo enemigo, los amonitas, como herramienta para llevar a cabo su propósito. No solo profanó el honor de un hombre justo, sino que él mancilló la dignidad de su llamado como rey ungido de Dios. Y en cuanto al adulterio, David fue el principal responsable. Él lo inició, lo impulsó y lo hizo desde una posición de autoridad y de poder que dejaba a Betsabé sin posibilidad de resistirse. Y pues la justicia de Dios no se hizo esperar. David no escapó al juicio de Dios como consecuencia directa de su pecado. La paz se esfumó de la vida de su familia y de su reino además. Dios le anunció a David que la espada no se apartaría de su casa. Y así fue. Los hijos de David vivieron envueltos en una espiral de violencia, traición y dolor. Amón violó a su hermana Tamar. Absalón, su propio hermano, vengó el crimen asesinándolo. Luego Absalón se rebeló contra su padre y fue muerto por Joab. Más adelante, Adonías moriría por orden de su medio hermano Salomón. El dolor no se limitó a los varones de la casa, las mujeres también fueron víctimas del caos que siguió. Tamar quedó marcada por la tragedia. Las concubinas de David fueron violadas por Absalón a plena luz del día en un acto de humillación y desafío. Aun cuando los hijos de David fueron quienes sufrieron físicamente muchas de las consecuencias, es innegable que el corazón del rey sangró profundamente. Él, el amargo precio de su pecado, no solo como rey, sino también como padre. Nuestro pasaje de estudio continúa así en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Hermanos, David no se justifica, no evade, no acusa a otros. Por el contrario, con el alma rota solo dice: pequé contra Jehová. Este no es un lamento por las consecuencias, sino una confesión sincera ante el Señor, a quien había herido con su desobediencia. Y es en ese momento cuando David se despoja del orgullo. Es el momento en que la gracia de Dios se manifiesta y entonces por boca del mismo profeta que lo confrontó, llega la respuesta del Padre amoroso. Y dice: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Qué maravilloso es saber que cuando nos humillamos de verdad, Dios responde con perdón,
pero también es necesario entender que ese perdón no siempre cancela las consecuencias de nuestro pecado. David fue perdonado, ¿sí? Su comunión con Dios fue restaurada, pero el impacto de su pecado había provocado una herida pública, una afrenta que dio ocasión a los enemigos de Jehová para blasfemar, y por eso el juicio de Dios se mantuvo firme al decir: el hijo nacido de ese adulterio morirá. Este es un momento difícil, muy duro y muy doloroso, y sin embargo lleno de enseñanza. Dios perdona, pero también disciplina, como lo vemos en Hebreos 12:6. Si alguien me hace favor de darle lectura a Hebreos 12:6. Hebreos 12:6, si alguien lo tiene por ahí. Para ver cómo, pues aún en ese momento doloroso, Dios le está mostrando a David que sigue siendo su padre. La palabra de Dios dice así en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Muchas gracias, hermano Roberto Carlos. Pues aquí vemos cómo el Señor le sigue mostrando que dentro de toda esa disciplina, Él sigue siendo su papá. Y en ese equilibrio perfecto entre misericordia y justicia, Dios nos llama hoy a nosotros como líderes, como padres, como siervos, a vivir con integridad y temor reverente ante su presencia. Nos exhorta a no endurecer el corazón cuando hemos fallado, sino a abrazar el arrepentimiento genuino y a reconocer nuestras faltas con humildad, a buscar una vida que agrade al Señor, no solo en lo público, sino también en lo más secreto de nuestro corazón. David ciertamente no volvió a ser el mismo después de su pecado, pero tampoco fue el mismo después del perdón de Dios. Y es en ese espacio sagrado entre el quebranto y la restauración donde nace uno de los salmos más conmovedores de toda la escritura, que es el Salmo 51. Este salmo no es solo una confesión, es el lamento de un corazón desgarrado por el peso de la culpa. También es el clamor de alguien que sabe que el único lugar seguro para un alma caída es la misericordia de Dios. Así que los invito a que leamos y analicemos este salmo, no solo con la mente, sino también con nuestro corazón, no como jueces de David, sino como aquellos que muchas veces también hemos sido ese hombre. Hemos necesitado ser lavados y restaurados y sostenidos por la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Salmo 51. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, este salmo es la expresión más profunda del arrepentimiento de David tras su pecado con Betsabé. No es solo una confesión de culpa, es una súplica desesperada por restauración, por limpieza, por una segunda oportunidad. Hermanos, los líderes también fallan. Los pastores, los maestros, los padres, los servidores, todos fallamos, todos somos humanos vulnerables. Y muchas veces cuando caemos, el peso del ejemplo, el peso del ministerio, de la familia, nos puede hacer pensar que ya no hay vuelta atrás. Pero el Salmo 51 nos muestra lo contrario. El quebranto sincero abre las puertas de la restauración. Dios no busca líderes perfectos, sino líderes humildes que reconozcan sus errores, que se humillen delante de Él y que permitan que el Señor los restaure desde adentro. Un líder conforme al corazón de Dios no es el que nunca cae, sino el que corre a los pies de Dios cuando ha caído, sabiendo que solo Él puede levantar. Así como David clamó en este salmo, también nosotros podemos venir con dolor, pero con esperanza. En esta clase hemos visto que Dios perdona, pero también disciplina, porque su amor no es un amor permisivo, es un amor santo, porque lo que el Señor más desea de nosotros no es la apariencia, sino la integridad. Hermanos, como líderes, debemos aprender de esta historia a no esconder nuestras fallas, sino a tratarlas en la presencia del Dios que perdona, del Dios que limpia, restaura y que sigue usando corazones rendidos. Hemos estudiado el liderazgo de este hombre, quien tuvo aciertos y errores, pero quien fue llamado por Dios mismo de una forma única. Si me hacen favor de leerme Hechos 13:22 para ver el testimonio de Dios sobre David. Hechos 13:22, por favor. Trece 22. Gracias, Claudita. Dice así: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Trece 22, perdón. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Muchas gracias. Este tremendo título, El varón conforme al corazón de Dios, no le fue dado por su perfección, sino por su actitud delante de Dios. Y vamos a ver algunas de sus cualidades. Punto número 1, su sensibilidad espiritual. David no se endurecía cuando Dios lo confrontaba, siempre se volvía a él humillado. David amaba la presencia de Dios, amaba al Señor, amaba la casa de Dios, lo adoraba con todo su ser y deseaba agradarle. David tenía una obediencia sincera. Aunque tuvo fallas en su vida, en general fue una vida de obediencia. Siempre buscaba hacer la voluntad de Dios. David tenía un corazón humilde y quebrantado. Cuando caía y cometía alguna falta, siempre volvía en arrepentimiento sincero, sin excusas, humillado ante la presencia de Dios. David tenía una dependencia total de Dios. En la guerra, en la tristeza, en la victoria, David siempre buscaba a Dios antes de actuar. Hermanos, David no fue un hombre perfecto, sino fue un hombre perfectamente rendido a Dios. Y eso es lo que hace que un corazón se alinee conforme al Señor. Como líderes no se nos exige perfección, pero como veíamos se nos exige integridad. La vida de David nos enseña que un verdadero líder no es el que nunca falla, sino el que sabe humillarse, reconocer su pecado y volver al corazón de Dios. Un líder conforme al corazón de Dios no oculta su culpa, sino que la confiesa y se deja transformar.
Porque el liderazgo no se trata solo de guiar a otros, sino de ser los primeros en dejarnos guiar por Dios, incluso en medio de nuestro propio quebranto. Hermanos, el Señor Jesucristo nos muestra el liderazgo perfecto, encarnado en servicio, humildad, amor, autoridad y sacrificio. Pero justamente ese liderazgo perfecto del Señor Jesucristo es el que vamos a estudiar en nuestro próximo curso. Por lo pronto, yo los invito a que reflexionemos en lo que dice Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué maravilloso que ese Dios magnífico en majestad quiera morar en mí, que quiera estar conmigo, aunque haya caído, cuando yo me acerco a Él quebrantada, Él quiere tener una relación conmigo. Hermanos, muchísimas gracias. Y pues vamos a nuestra segunda parte. Ahí les estoy mostrando la imagen con la que iniciamos esta serie sobre el liderazgo, recordando siempre, ¿verdad?, que aunque a nuestro paso todo el mundo aplauda y haga reverencia y arrojen mantos, nosotros somos justamente este burrito, ¿verdad? No es por quienes somos, sino por quien llevamos a cuestas. Entonces, pues vamos a la siguiente parte. A ver. Aquí es aquí. Muy bien. Llegamos al momento de las preguntas para el alumno. Dice así, a veces Dios no nos habla con truenos en el cielo, ni sacudiendo la tierra. A veces nos habla bajito a través de alguien cercano, alguien que nos ama lo suficiente como para decirnos la verdad. No siempre es fácil recibir esa confrontación, pero cuando viene con amor, nuestro espíritu se despierta. Dice la pregunta, ¿has vivido una experiencia en la que Dios usó a alguien para confrontarte con amor? ¿Cómo reaccionaste y qué aprendiste? Yo le voy a pedir a mi hermano Roberto que nos responda porque él me comentó algo en el principio y quiero escuchar. Sí, pero más que todo es en la segunda pregunta, pero bueno, sí, Bueno, entonces, pero voy a ya. contarles algo. No puedo Ajá. contarles algo ahí, sí, de todas maneras, sí, no. Mira que sí, un hermano que ni me conocía llegó a confrontarme. Y lo más increíble, o sea, Dios envió un líder que asistía a la iglesia donde yo iba anteriormente. Mm. Él llegó a visitar a un enfermo que era un vecino, ¿verdad? Un vecino mío. Y ellos, sin ser cristianos, lo enviaron a mi casa. Ellos vivían a la par. Pues, le dijeron que yo era buena persona, que ellos sabían que yo iba a una iglesia, que no iba a vuelta. Entonces él llegó y tocó a la puerta de mi casa, ¿verdad? Llegó como 5 veces a mi casa Oh, wow. y me hablaba con mucho amor y sabiduría. Vieras qué persona más linda. Bueno, bendito sea el Señor, por eso es que Dios me lo bendice tanto. Y siempre le decía yo que sí voy a ir a la congregación y nunca iba. Imagínense que el bus, vea ay, no, hasta me da vergüenza no decirlo. Imagínense que el bus de la iglesia paraba casi al frente de mi casa y sonaba la pitoreta y todo. Y de así hacía la fuerza para levantarme y ir, ¿ya? El enemigo. Pero llegó el momento, ¿verdad? En que sí, fui tocado, ¿verdad? Y eso se los voy a contar ya en la próxima preguntita, sí. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera platicar de alguna experiencia así en la que Dios usó a alguien para confrontarle con amor? ¿Cómo reaccionó y qué aprendió? Mientras alguien se anima, les voy a platicar mi experiencia. Ay, no, qué vergonzoso. Pues ahí tienen que una vez yo leí un cuadrito así de esos del Facebook que decía, las hermanas ahora, las cuñadas nunca son, siempre te muestran muy buena cara, pero en realidad no te quieren. Entonces, a mí me dio mucha risa ese cuadrito. Así como que dije, ay, como que
te ponen buena cara y no te quieren, me hizo gracia. Y luego pensé, pues hay cuñadas que ni eso, y que lo voy compartiendo y que pongo, así, hay cuñadas que ni eso, y que lo pongo ahí en mi Face. Ándale, que me va hablando el pastor Nelson, el director de 5E, y que me dice, Rosita, ay, no, ya cuando me dice así, miren, yo siento como que se hace un gran hoyo y como que ahí desaparece la Rosita. Y yo, ay, hola, pastor, ¿cómo está? No, pastor, pues yo estoy muy bien, ¿qué cuenta? Pero yo, mira, ni por aquí en serio me pasaba. Yo dije, pues a lo mejor en la clase algo, ¿no? Algún hermano, no sé, dije, alguien, no sé. Yo creí que me iba a regañar, pues por el trabajo ministerial, ¿verdad? Y me va diciendo, pues vi un cuadrito que pusiste en tu Facebook de algo como que hace ver que no te llevas bien con tus cuñadas. Mano, yo tenía la cara así como que le digo, no, pastor, pues yo lo puse porque se me hizo chistoso. Bueno, pues no es correcto. Te hace ver mal a ti. Y yo, ay, bueno, pastor, pues, pero no me dijo quítalo ni nada, nada más me dijo así, te hace ver mal a ti. Y yo, ay, paz, pues muchas gracias por su cuidado. Y mira, creo que a la mitad de lo que estaba hablando yo ya lo estaba borrando. Entonces sí, a veces, pues una cosa que uno no le dé mayor trascendencia, mayor importancia, pues la verdad es que puede dañar tu imagen, bueno, dañarte a ti. Entonces lo que me gustó mucho, que el pastor primero me preguntó cómo estaba y ya después me preguntó de ese cuadrito y después pues ya me dijo, ¿verdad? Que no era correcto que yo lo hubiera puesto, y pues ya lo quité. Así es de que sí, a mí también me ha tocado y se siente uno así. Primero sentí bonito porque dije, ay, qué lindo que me está cuidando, pero también me sentí bien avergonzada. Dije, ay, pero ¿en qué momento? Pero bueno, ¿alguien más que se anime? Nadie se quiere animar, ¿verdad? Pero bien que los han confrontado, ¿cómo no? Bueno, vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿te ha pasado que después de un error, lo más difícil fue admitirlo ante ti mismo? ¿Qué te ayudó a dar ese paso? O sea, de esas veces que uno, pues no, o sea, dice, no, pues no, todo muy bien, ¿verdad? Pero no. Y hay algo que nos ayuda a pues a dar ese paso. Adelante, hermano Alfonso. Sí, mire, fue algo que me pasó ahí en el 89 y realmente pues era joven y tenía una gran dedicación a Dios, ¿no? Acababa yo, creo que andaba de vacaciones y un primo mío, hermano en Cristo Jesús, se casó y tenía por invitado al grupo de México 80 que amenizó ahí la boda. Y terminó la boda, pues todo estuvo perfecto. El mensaje, pues también del pastor Fernando Hernández, ¿no? El vocal de México 80, no sé si lo han escuchado. Y pues el mensaje bien, todo pasó bien. Y salgo yo de la boda y me encuentro a una tía y me dice, con que veniste a la boda de Jacob y a los 15 años de tu prima no quieres ir. Entonces tenía esa lucha entre pues lo inconverso y lo converso y le dije, tía, pero ya sabe que yo soy aleluya y no puedo bailar y no puedo tomar. No, yo no te estoy diciendo que vayas a ir a tomar y a bailar, yo te estoy diciendo que vayas a acompañar a tu prima. Híjole, pues el enemigo ahí muy, como siempre, ¿no? Muy, Sutil. sí, sí, cauteloso y lo envuelven a uno y ándale, que voy. Y ya estando en los 15 años, pues ya la pachanga, pues a todo lo que da. Y no, pues que el brindis. Y ya me llama mi tía, órale, tienes que brindar. Pero tía, yo le dije que, no, yo no sé, o me vas a dejar con el brindis en la mano, híjole. Y pues, ¿qué cree? Pues que me tomo la copa. Pero yo con un cargo de conciencia que, híjole, tremendo.
Y luego, no, pues que el vals, órale, te está esperando tu prima, tienes que bailar el vals, Dios santo. Híjole, le digo, no, tía, pues acuérdese que yo le di, no, 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 no. Y yo, pues, sabiendo, ¿no? Y pensando, ¿no? Que van a decir, y eso que es aleluya, y míralo. Híjole, yo lo que más le temía, pues, era a eso. Y no, pues ya me hicieron bailar y toda la cosa. No, pues, pues ya como pude me escapé. Al siguiente día, pues era 24 de diciembre y tenía que ir al Distrito Federal a pasar la Navidad con mi mamá. Y ahí voy de Acapulco, salí a las 11 de la tarde, llego a un lugar que se llama Palo Blanco. Antes no estaba la autopista del Sol, todavía era la carretera federal. Y en una curva se sale el chofer y abajo es una caída como de 150 metros. Wow. Y yo atrás del chofer me levanto y veo hacia abajo, yo, Dios santo, Padre, hágase tu voluntad, Señor. Y me dejé caer en el asiento y me agarré del descansabrazo. Y en eso, cuando yo dije, hágase tu voluntad, Señor, perdona mis pecados, el chofer que empieza a volantear hacia la derecha, a recuperar otra vez el carril, pero ya no le dio tiempo, se estrelló con una parota enorme y con una piedra. Entonces, pues sí, quedó el chofer pues, muerto, ¿no? Al instante, el frente se le recorrió, tuvo explosión de vísceras, la sangre le salía por la boca y no, no, una cosa atroz. Tremenda. Sí, y yo, al ver que íbamos a chocar, me aventé sobre el pasillo, cosa que hizo otra persona del otro asiento, y chocamos así cabeza con cabeza, perdí yo el conocimiento unos minutos y me dio así como amnesia, pero fue una amnesia parcial, no sabía yo el nombre, o sea, no sabía nada. Fuimos a dar a la Cruz Roja de Chilpancingo y y ya como eso de las 8 el accidente fue a las 3 de la tarde. Lo bueno es que venían unos doctores que iban de paseo a Acapulco y ellos fueron los que nos atendieron a todos. Y ya de Chilpancingo me dieron de alta como a las 9 de la noche. Llegué yo al Distrito Federal entre 11:30 y 12 de la noche. Pero sí es una cosa eh, tremenda, ¿no? Porque ahí quien me llama la atención directamente, pues es el Señor. He tenido dos accidentes en autobús y dos accidentes en coche. Entonces, pues, ¿quién más te libra de todo eso? Si uno no es amado, ¿quién no te libra de eso? Y la corrección, pues, ya no se puede dudar, ¿no? De quién te está librando y quién te está llamando a la corrección. Sí, esa es mi eh, pues es mi testimonio, ¿no? De uno de No, tantos. un testimonio bien poderoso, hermano, porque sí nos No, está hablando de está muy fuerte, la muy verdad fuerte, que, la verdad. y yo recostado, me acuerdo en la carretera, este, en la parte de la espalda, no supimos cómo bajamos del autobús porque la puerta quedó muy aplastada, donde no podía bajar nadie. Y yo me acuerdo que bajamos a la señorita, alguien la tomó de los brazos y yo la tomé de así de los pies, de los De las tobillos, piernas para subirla. no, para bajarla del Ah, al revés, autobús, así. sí, para bajarla pero no supimos, o sea, yo cuando quise subir otra vez al autobús para bajar más heridos, pues ya no había forma de subir por la puerta porque sí estaba toda compactada. Y ya entonces la gente empezó a salir por las ventanas del autobús. Y entonces, y yo digo, Dios mío, yo pues gritando, ¿no? Clamando, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó esto?
pero nunca reclamándole, ¿no? Nada más en especie de pregunta, ¿por qué, por qué, por qué? Pero pues volviendo pues al, a lo que pasó la noche anterior, pues sí, pues fue, ya nada más dije, Dios mío, perdóname, perdóname, porque pues pequé. Y sí, la verdad que sí se siente uno tremendamente mal, ¿no? Y aparte, pues bendecido porque no pasó a mayores como los otros compañeros que iban allí en el autobús, ¿no? Otros pasajeros. Entonces, pues sí, yo le di gracias a Dios porque, pues aparte del día, ¿no? Aunque sabemos que Jesús no nació el 24 de diciembre, pero pues es algo Es el que de día que alguna manera, recordamos. sí. Entonces, pues ahí uno vuelve a nacer, ¿no? Y es otra oportunidad que Dios nos da. Claro que sí. Sí, Pues hermano Alfonso, mire, yo la verdad le agradezco tanto este testimonio, pues un testimonio poderoso, ¿verdad? Por un lado, vemos al siervo que peca, pero a la sí, vez el siervo que se rinde delante de su Señor. O sea, yo usted de antemano ya estaba como diciendo, híjole, pero cómo es posible que uno dice, ¿cómo fui tan débil que no dije, no? Definitivo, así, no, tajantemente no, no voy, pues ni modo, pues lo siento, pero como también uno está joven y joven en la fe, pues menos, ¿verdad? Es sí, como que es sí. más complejo. Y aquí vemos el siervo que se rinde, ¿no? Porque usted dijo, hágase tu voluntad y perdona mis pecados. Amén, Y por otro lado vemos el testimonio de un Dios que es cercano, que es personal y que es perdonador, amén. porque ahí se vio que a usted lo estaba mirando el Señor. Y en ese Sí, momento dijo, pues va. Y no es un Dios, a la vez que es un Dios para todos, es un Dios para cada uno de nosotros. Muchísimas sí, sí. gracias, hermano, por este testimonio tan bonito. Vamos con el hermano Roberto y después mi hermano Arturo. Sí, amén. Qué tremendo, qué testimonio, ¿ah? Cuatro Sí, veces, 4 accidentes en automotor, qué increíble, ¿verdad? Bueno, solo Dios, ¿verdad? Muy buen testimonio. Sí, bueno, en mi caso, bueno, después de un error, por lo general, casi siempre que uno tiene errores, es difícil que uno acepte, ¿verdad? Que sí, ha tenido un error, ¿verdad? Y como les había contado anteriormente, sí, alguien que me ayudó a dar ese paso fue ese hermano que llegó a mi casa. En ese tiempo, era un tiempo cuando estaba más joven. Dejé de asistir a la iglesia y a las reuniones y cuando me di cuenta ya era tarde. Mi espíritu estaba apagado, hasta el vocabulario me había cambiado. oh, Ya wow. no oraba ni me preocupaba por el prójimo. Y lo peor es que como me iba bien, pensaba que estaba en el camino correcto. Pero Dios permitió, con su gran misericordia, que me sintiera pues mal a veces, ¿verdad? Y que muchas cosas se complicaran también. Y aún así, seguía igual. Y no quería admitirlo, ¿verdad? Pero un día llegué a la casa, ¿verdad? Ahí es donde, no sé, me senté en un sillón, ¿verdad? Ya después de que el hermano estuvo, ese hermano había llegado a visitarme como 5 veces y siempre le decía que no, y decía que no, y pasaba el bus, sonaba el pito. Me senté en el sillón y no sé por qué iba a poner no sé qué cosa en el radio y lo que me salió lo que puse fue música cristiana y me salió una cancioncita ahí de Marino, ¿verdad? Que se llama ¿Por qué te alejas de Dios? ¿Verdad? Y era qué cosa, me tocó el corazón tanto, terminé llorando, que pues, cada vez que la escucho, viera que esa canción me Lo llega al conmueve. corazón. Me toca, sí, sí, sí. Entonces me gustaría compartir nada más una pequeña parte musical, nada más de esta canción, por aquello que si alguien no la ha escuchado, ¿verdad? Espero que la escuchen bien, ¿verdad? Sí, hermano. De tu Señor, si Él solo quiere ser feliz, porque no quieres que viva en ti, sabes lo triste es el Señor, piensa lo triste cuando buscando siempre está, cuando no quieres oír su voz,
Cuando la apartas en el corazón, piensa algo triste. Y ha de sentirse el Señor, piensa triste. Con el pecado, tu vida está. Cuando en la trampa del mal ya estás, cuando en las aguas olvidado ya está triste, ya de sentirse el Señor, ya está triste. Bueno, hermanito, sí, esa es la canción que ay, sí, también. Esa es la canción que me tocó el corazón y gracias pues a ese hermano que llegó ahí, que no fue una casualidad, como les digo, era la misma congregación donde yo asistía, no me conocía él ni nada, ¿verdad? Cómo trabaja Dios. Y con esa canción, bueno, quedé pero quebrantado. Y ya sí, ya cuando escuché la pitoleta del voz, dije yo, bueno, ahí sí, ahí voy para arriba, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Entonces, así es Dios de bueno, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, gracias. Bendiciones, hermano Roberto. No, qué tremendo, nos va usted a hacer llorar. Pero fíjese que qué bonito que aún en nuestros momentos más bochornosos, dijera nuestro hermanito, en esos momentos llega Dios y a usted con lazos de amor llegó y el hermano fue y utilizó a este siervo que escribió esta canción tan desgarradora, ¿verdad? Y a través de ella el Señor le habló y bueno, mírelo, ahorita anda acá de coordinador de 5E. Muchísimas gracias, hermano Roberto, por este testimonio tan lindo. Hermano Arturo, adelante, por favor. Sí, pues viendo, ¿verdad? Estos testimonios tan tremendos, tanto de mi hermano Alfonso, de mi hermano Roberto, y yo les doy otro testimonio de hace 25 años aproximadamente, cuando apenas empezaba mis primeros pasos en el Evangelio. Anteriormente yo en la preparatoria, en mi juventud, nunca estuve tomando vino ni cerveza, nada de eso. En el 2000, en el año 2000 recibí a Cristo y desgraciadamente en un ambiente de trabajo en ese momento sí, sí tomé y tomé eh, mucho. eh, era un sábado, lo que no había hecho de joven. Al otro día, cuando me levanté me sentía muy mareado, pero, pero aún así yo quería ir a congregarme. La cuestión es que fui en un estado muy inconveniente todavía y, y, y me recibieron con amor. Yo vi entre los servidores y los líderes que decían, cuídalo, cuídalo. Entonces ahí el Señor me estaba confrontando con su amor. No sé cómo, no recuerdo cómo di, pero no estaba entre las sillas de los demás, sino que estaba atrás del púlpito y el pastor principal estaba predicando, habló precisamente del arrepentimiento, de nuestras faltas. Eh, yo recuerdo solamente que me arrodillé, estando yo atrás del púlpito, mientras estaba predicando nuestro líder, estaba yo de rodillas y diciéndole al Señor, ya no lo volveré a hacer, Señor, ya no lo volveré a hacer, tú me amas con tanto amor, me lo demuestras hoy, y yo me siento mal y me arrepiento por haber hecho esto y, y pues a partir de ahí sentí una liberación y una reconciliación con el Señor. Ese es mi pequeño testimonio.
No, gran testimonio, gran testimonio, hermano Arturo. Primero, pues, como siempre, agradecerle tanto su transparencia, hermano. Gracias por compartirnos este testimonio y pues el saber, ¿verdad? Que es un proceso, la santificación es progresiva. Ojalá y nos llegara de un golpe y ya, ¿verdad? Nadie hiciéramos nada, es un proceso y en ese proceso cada quien lo va viviendo, ¿verdad? En la medida que pues va avanzando en los caminos de Dios. Y me llama tanto la atención lo importante que es que nosotros no endurezcamos nuestro corazón cuando vemos un hermano que pues que lamentablemente, ¿verdad? Cayó. De la manera que haya sido, que haya caído, por lo que haya caído, nosotros debemos de tener la actitud de Cristo, ¿verdad? De amar, de arropar, no de ser permisivo, pero sí de tener cierta empatía, ¿verdad? Cierto amor por nuestro hermano caído como hicieron sus hermanos, que lo arroparon, que lo cuidaron, pero el Señor se encargó, ¿verdad? De tocar su corazón, de confrontarlo con su propia verdad. Y usted ahí se humilló delante del Señor y vino el perdón y la paz. Entonces, este proceso es de lo que se trata justamente esta clase, ¿no? De saber que caemos, pero que hay que humillarnos a los pies de Cristo y lo más importante, abandonar ese pecado y seguir caminando hacia adelante, batalla por batalla. Por eso el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Muchas gracias, un testimonio valiosísimo. Gracias, hermano Arturo. Y vámonos a la pregunta número 3. Dice, el Salmo 51 no es solo un poema, es el llanto de una alma rota que aún cree en el amor de Dios. Cada línea es como un espejo donde muchos de nosotros en distintos momentos hemos visto reflejada nuestra historia. Punto número 3. Comparte qué parte del Salmo 51 refleja mejor lo que tú has vivido con Dios en un tiempo de restauración. Adelante, hermano Roberto, y después mi hermano Arturo. Bueno, definitivamente, bueno, el Salmo 51:12 me llena mucho, donde habla del gozo de tu salvación. O sea, que cuando uno está seguro de la salvación, ese gozo, bueno, es algo lindo, bellísimo. ¿Va? Es lo bueno, lo mejor que he vivido es sentirme cerca del Señor y con una gran seguridad también. Eso me ha llevado a tener gozo y alegría y eso es lo que provoca la salvación, ¿verdad? Porque al estar en comunión con Él, pues se destruye aquella muralla que es el pecado el que la forma y no hay Así es. comunicación con Dios, ¿verdad? Nos sentimos ya pues, como bajo la sombra del Omnipotente, como dice la palabra, ¿verdad? Amén. Llenos de protección, ¿verdad? Con solo que confesemos nuestros pecados y nos apartemos del mal, como lo hizo David, de ello tendremos, o sea, de nuevo, una renovación llena de alegría, de paz, ¿verdad? Y de gozo. Entonces, imagínate todo lo que hizo David, ¿verdad? También, pues, entonces, y ha sido perdonado. Entonces, si estamos, no nos acusemos nosotros mismos, porque eso es algo que nos causa, pues, necesitamos de una sanidad interior, necesitamos recuperarnos. A veces nos acusamos y no, podemos ver que la misericordia de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios conoce los corazones. Que Dios me los bendiga. No, Gracias. hermano Roberto, qué bonita respuesta, porque efectivamente, cuando pecamos, pues lo primero que hacemos es, igual que Adán y Eva, ¿no? ¿Y dónde nos escondemos? ¿Y ahora dónde nos tapamos? Porque la verdad nos sentimos súper mal y ni queremos siquiera voltear a ver al Señor, así como que, uy, no, ¿y ahora cómo voy a orar? ¡Qué vergüenza! Entonces me voy a esperar como si a él se le olvidara, pues como que no es lo correcto. Como usted dice, hermano, devuélveme el gozo de tu salvación. Y entonces uno se acerca y Señor, ahí como el perrito, ahí, ay, Señor, perdóname, por favor. Y entonces ya vuelve ese gozo y eso es un gozo que no se compara con nada, es lo mejor y eso nos acompaña. Muchas gracias, hermano Roberto. Después mi hermano Alfonso, mi hermano Arturo y después Roberto Carlos. Adelante, hermano Alfonso. Sí, hermana Rosy. Eh, bueno, aquí, viendo uno de los títulos que le puso usted es el llanto de un alma rota, buscando el arrepentimiento
y pidiendo purificación, es el título del Salmo 51. En nuestro largo peregrinar en esta vida, pues nadie humanamente pues es perfecto. Claro. Lo que nos hace, ser todos iguales, pues es el pecado, ¿no? Porque todos pecamos. Y en el largo trayecto de mi vida, por ejemplo, como siempre trabajé en tiendas de autoservicio ahí en el Distrito Federal, pues es una carga, es una lucha tremenda, ¿no? Porque muchos errores, muchas veces eh, buscábamos pretexto, ¿no? Es que pasó esto, o sea, buscando la forma de cómo librarnos del llamado de atención de los gerentes o subgerentes. Muchas veces recurríamos a la mentira, pero es algo que vas paso a paso, eh, así como dice el versículo 9, ¿no? Dice, esconde tu rostro de mis pecados. Y yo veo la mano de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces yo decía la verdad, aunque tuviera una llamada de atención fuerte y mi pensar, ¿no? Pues me van a correr. Pero gracias a Dios siempre eh, esa fuerza, esa lucha de decir la verdad, pues siempre salíamos avante. Eh, pues cosa de esa constancia, pues me pude jubilar, ¿no? Pensionar ahora con lo de la pandemia, ¿no? Porque todos los mayores de 60 años pues, nos mandaron a descansar. Pero sí, es una lucha tremenda, ¿no? Porque hay corrupción, hay mentira, hay de todo en los centros de autoservicio, ¿no? Entonces, pues la verdad que es una lucha diaria, diaria, diaria. Y muchas veces cuando uno ya tiene el enemigo, digo al enemigo porque muchos gerentes ya con la espada desenvainada de que nada más esperaban un error para despedirnos, pues ya muchas veces yo decía, Dios mío, si es mi último día, pues consígueme otro trabajo. Y ya era, era una lucha tremenda, ¿no? Trabajé 14 años en Comercial Mexicana y 14 años en Walmart. Entonces, una infinidad de gente que uno conoce y que gracias a Dios uno pudo salir adelante. La oración diaria, ¿no? Antes de entrar al trabajo y la oración diaria después de salir, dando gracias y pidiendo perdón, ¿no? Por todo lo que uno muchas veces sin querer, ahora sí que como dicen por ahí, ¿no? Sin querer queriendo, pues, mm, este, u- No escuchamos. Se le apagó el micrófono, hermano. sí, sí, entonces, pues es mi, Su testimonio, su mi participación. testimonio, a lo largo de mi vida, porque Dios ha estado hasta ahora conmigo y con mi familia. Entonces, pues doy gracias a Dios por, por esta, ¿no? Me identifico o veo la mano de Dios en el versículo 9 y el versículo 10, o sea que sí es algo impactante para mí. Claro, dice, esconde tu rostro de mis pecados. Y aquí vemos el clamor por misericordia y perdón, ¿verdad? Así el pecador lo está pidiendo. Y pues usted en esa búsqueda de la integridad, porque como estamos en un mundo y contracorriente, y de veras que a veces pareciera como que pues más nos tienen el ojo porque saben que somos hijos de Dios y pues que tenemos que tener un comportamiento digno de... Sí, sí, doctora. Parece que... Mire, en una ocasión me di cuenta ahí en Acapulco, en el Seguro Social, me di cuenta que llegaban personas con el doctor. Y yo dije, bueno, pero ¿estas personas qué? Y salían con recetas.
y ya cuando veía yo hacia la farmacia, no, pues yo dije, pues, oye, pues van a poner una farmacia o qué onda. Entonces ahí pues sí se interpreta mal, ¿no? Porque un enfermo a lo máximo que le recetan 4 o 5 cajitas, pero había personas que no, pues llevaban un buen, ¿no? Y entonces yo decía, no, aquí hay corrupción, ¿de qué manera puedes sacar mercancía o medicamentos? Pues con esas recetas extensas. Entonces, pues sí, y luego sin pacientes. Y entonces, pues sí, es una lucha, en todos los trabajos es una lucha muy fuerte, y más hoy en día que pues sí, está desatada la maldad. Pues sí, hermano, pero aquí se ve, ¿verdad? El testimonio de un hijo de Dios que sacó el arma más poderosa, porque antes de entrar, pues la oración, La ¿verdad? Y oración. por si cualquier cosa, la confesión, ¿no? Porque pedía perdón. Pues muchas gracias, hermano, por esta respuesta tan bonita. Y ahora vamos a escuchar a mi hermano Arturo, después mi hermano Roberto Carlos. Sí, amén. Del testimonio que les acabo de compartir, y pues creo que todos tenemos varios testimonios en este aspecto, ¿verdad? Había un siervo que ya está con el Señor, pero decía, me voy a poner una playera que diga precaución, pero estoy en restauración. Ay, Así decía, pero bueno, lo que viví en ese momento, lo, lo comparto con el versículo 10 y con el versículo 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. amén. Amén, es lo que les puedo compartir. Hermano, es que sí, efectivamente, ¿verdad? Todos decimos, ay, Señor, ¿quién como tú? ¿Quién puede ser como tú? Y nosotros pues estamos aquí en el mundo y queremos ser como tú, pero híjole, a veces nos da una buena zarandeada el mundo, pero siempre está el decirle, crea en mí, ¿verdad? Ay, qué bonito. Gracias, hermano Arturo. Muchísimas gracias por este comentario tan lindo. Hermano Roberto Carlos, adelante. Este, ahí ya Buenas quedamos. noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Oh, me identifico mucho con el Salmo 51, 3, donde dice la palabra de porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados. Mi pecado siempre está delante de mí porque el Señor ha sido bueno en mi vida, porque a pesar de que yo le he fallado mucho y en todos los aspectos, porque desde cuando tenía yo 15 años, recuerdo que estaba estudiando yo allá en Estados Unidos y yo le pegué a una persona y me hicieron jurar por la palabra de Dios, por la Biblia, y yo juré y mentí. Y, y más adelante todavía seguía yo, ahora sí que, pues en mi mundo, porque el Señor, para su gloria, conocía a una mujer cristiana y yo me casé siendo inconverso en una iglesia cristiana y juré por Dios que no iba a fallarle a mi mujer, y esa misma noche yo le fallé. Y, y no nomás en esa noche, sino que también anduve con otras mujeres y tuve hijos con otras mujeres y hice mucho daño a muchas personas, a muchas familias, dañé, porque el enemigo me traía cautivo haciendo muchas maldades y, y aún así el Señor ha estado conmigo hasta este momento y a pesar de las circunstancias que pasan, él me dice, Roberto, yo te escogí y yo no te voy a dejar, yo te escogí. Y a pesar de mi pecado, Él envió a su Hijo Jesucristo
y hasta este momento el Señor me tiene. Y yo no sé cuál es el propósito, pero yo voy a seguir a Cristo, yo voy a Amén. seguir adelante, eh, haciendo la buena obra que es predicar su palabra y el Señor ha respaldado pues nuestras vidas. Yo creo que la vida de cada uno de nosotros el Señor la sigue respaldando porque Él Claro que sí. derrama de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas y es ahí donde el Señor te dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, no me importa lo que tú hayas hecho en la vida pasada. Y dice porque la palabra dice en Segunda de Corintios 5:17, el que es en Cristo dice nueva criatura es. Las Amén. cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ese versículo me identifica mucho porque a pesar de todo, Él está conmigo y yo reconozco que yo he pecado. Sí, hermano, ese es mi testimonio. Hermano, mire, yo le agradezco tanto, tanto, tanto esa sinceridad de su corazón, ese valor, ¿verdad? Porque a veces queremos decir, no, pues yo, mira, yo no, hombre, yo nada más a mi puro paso, la unción se me arrastra. No, hermanos, a veces no es así. La verdad es que vamos en el crecimiento, ¿verdad? De un siervo de Dios que nos hace ver cómo va, ¿verdad? De un pasito, de otro pasito. La salvación es un impacto. El Señor ya pagó por nuestras faltas en la cruz. Pero nosotros seguimos, como dice aquí, ¿verdad? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y en ese proceso de arrepentimiento vamos conociendo el poder de la salvación de Cristo en nosotros, ¿verdad? Una salvación 100%. Y la misericordia de un Padre que dice, yo estoy contigo todos los días. Entonces, hermano Roberto, muchas gracias por compartirnos esto. De verdad, el Señor no dudo que esté con la mano puesta sobre usted, con la mano puesta sobre su familia y que lo va a llevar de victoria en victoria. Muchas gracias por su testimonio tan precioso, porque son testimonios que nos enseñan, ¿verdad? Y que nos muestran que aquel Dios que le dijo a David, también el Señor ha redimido tu pecado, no morirás, es el mismo que nos ha sustentado hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Adelante, hermano Roberto. Ay, Robertico, que Dios me lo bendiga, porque es edificante ese testimonio que usted acaba de dar, pues, me sacó las lágrimas Y claro, yo y, también. y, y téngalo por seguro que Dios lo va a bendecir, el que se humilla, Dios lo levanta y eso es para edificación y tenemos que ser sinceros, la verdad es esa. Y eso le va a liberar, lo va a liberar a usted de muchas cosas y peso y va a ver qué bendición va a recibir definitivamente. Que Dios me lo bendiga y muchas gracias. Gracias, hermano Roberto. Amén, Sí, gracias. efectivamente, son cosas que a nosotros nos hacen pensar también en nosotros mismos, debemos de vernos en ese espejo, ¿verdad? Porque tampoco, pues, de dónde nos sacó Dios, ¿no? Y cómo nos fue cambiando, y cómo nos fue transformando. Y todo lo que nos falta, ¿no? Porque todavía nos falta. Pues muchísimas gracias. Y la pregunta número 4 dice, ay, hasta quiero llorar, mano. Después de haber sido restaurado por Dios, ¿cómo ha cambiado tu manera de guiar a otros que también fallan? Adelante, hermano Roberto Méndez. Bueno, yo diría que bueno, entendiéndolos mejor, ¿verdad? Y Claro, tal vez no señalándolos, porque después de que uno tiene una caída, entiende mejor la situación de los demás. Entonces el amor de Dios se refleja más en uno, porque entendemos que Dios no hace excepción de personas claro. y que si restauró mi ser, también lo hará con el que se encuentra mal. Yes. Por eso mi deber es caminar más cerca del necesitado para ayudarlo y acompañarlo a superar esa crisis vivida. Igualmente, a como Cristo lo hizo con algunos de sus discípulos que fallaron en ciertos momentos, nunca los apartó, sino más bien los ayudó. Sí, Amén. claro. Ay, hermano Roberto, pues qué grande es nuestro Dios y gloria a su nombre.
3 veces santo, y aún así Él nos mira con ojos de misericordia. Gracias por Cristo, que hace posible que tengamos una relación correcta con el Padre. Pues, alguien más que nos quiera. Sí, hermano Arturo, adelante, por favor. Sí, de esta pregunta 4, después de haber sido restaurado por Dios, ¿cómo ha cambiado tu manera de guiar a otros que también fallan? Pues con amor, ¿verdad? No Claro. vamos, es un balance en el amor de Cristo. No vamos a enjuiciar a nadie, no vamos a hacer excepción de personas, como dijo el hermano Roberto, sino simplemente los vamos a acompañar de la mano. Nosotros, cuando tendremos que exhortar, estaremos exhortando, pero con amor, dando el buen consejo. Tiempo atrás, antes del testimonio que di hace unos momentos, recuerdo que mi primo igual estaba así, pues en el problema de alcoholismo. Recuerdo que le dije al pastor, pues ¿sabe qué? Que creo que mi primo no entiende, y me dijo, ¿dónde está la misericordia de Dios? Así me dijo el pastor. Y igual con unos amigos que teníamos, pasó lo mismo, y mi esposa me dijo, ¿dónde está la misericordia de Dios? Yo creo que la manera de guiar es en esa misericordia de nuestro Dios y nuestro Señor. Amén, Eso es. hermano Arturo, fíjese que, pues efectivamente, ¿verdad? Nosotros vemos cómo Dios nos es un ejemplo de amor y de misericordia, cómo nos acompaña en ese tiempo en el que nos estamos como queriendo levantar. Él está ahí para darnos acompañamiento y nos va nutriendo con su palabra. Así es de que así mismo debemos de hacerlo. Bien dice el hermano Arturo, no desde, híjole, pues qué mal, ya lo hiciste, ya te vi, sino desde ese amor, de esa misericordia y estar con esa persona, acompañándola, ¿verdad? Y proveyéndole palabra del Señor. Muchas gracias, hermano Arturo. Adelante, hermano Roberto Carlos. Oh, amén. El cambio que ha habido en mí es ir a compartir el mensaje de nuestro Señor Jesús a los hospitales, a los mercados, porque la palabra dice que Cristo se les apareció y les dijo en Lucas 24, 46, 47, y le dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó un gran ejemplo. Dice la palabra también en Mateo 9, 36, 37, y recorría Jesús todas las naciones y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, dice la palabra. Y dice más adelante, dice, y al acercarse a la multitud, tuvo compasión de ellas, porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y eso es el mensaje que el Señor nos ha enviado a compartir su palabra, para que todas esas personas que andan sin esperanza conozcan que todavía hay una solución, y que Jesucristo tiene el poder para cambiar su vida, para transformar su vida, que no importa si tú asesinaste, que no importa si tú te drogaste, que no importa si tú te prostituiste o si tú practicas el homosexualismo, que no importa, que en Jesucristo hay una salida, hay una salida. Hace un rato recuerdo que fuimos a predicar a un mercado y estaba predicando un hermano, y yo estaba orando y se acerca una persona, estaba con una cerveza y borracho, y se acercó así como de mala manera, y yo recuerdo que lo único que le dije es, Señor, toma el control, Señor, sujeta, Señor, todo principado, toda potestad. Yo estaba orando en mi mente y se pone el varón en forma como si me fuese a dar un puñete, y yo solamente le estoy diciendo, Señor,
ten misericordia, Señor, sujeta, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, que tu nombre sea exaltado a través de tu poderosa palabra, Señor, ten misericordia. Y cuando de repente se me acerca el varón y me dice, quién los mandó a predicar aquí? ¿Quién los mandó? Y yo yo le recité la palabra de Lucas 24. Digo, Jesucristo se le apareció a sus discípulos y le dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y cuando yo le digo esa palabra, ese varón me da la mano y me abraza. Y es ahí donde tú dices, wow, Cristo es poderoso. Cristo transforma y cambia. Sí, eso es en lo que Cristo me ha dado el amor, porque cuando nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, ahora sí que el Señor nos da el amor, así como Dios ve con amor a las almas, así nosotros Así es. como siervos de Dios tenemos que ver a esas almas con amor porque se están perdiendo. Y Así ahora es. sí que también muchos estamos dormidos, algunos, no todos, hermano. Y ahora sí que tenemos que llevar el mensaje, hermano. Sí, hermano. Eso es Pues qué lindo mensaje, hermano, Roberto Carlos, y efectivamente, ¿no? Usted, ese amor por las almas, esa misericordia, ¿verdad? El Señor ha puesto eso en usted para que, bueno, en todos nosotros, ¿verdad? Pero estamos hablando de usted, para que vaya y comparta. Muchas gracias por este testimonio del poder de Dios, y de verdad se lo agradecemos mucho. ¿Alguien más iba a compartir? Bueno, pues entonces vamos a la pregunta última que dice, ¿qué enseñanza te deja este curso? Amén, Bueno, hermana. no, Claudia, Claudia. Porque yo la tenía en mi tablet todo y se me ha acabado la batería. Por eso no puedo Ay, seguir. bueno. Gracias, Claudita. Adelante, Nidian, y después mi hermano Roberto. Y bueno, después mi hermano Alfonso. bendiciones para todos. Hola, preciosa. Bueno, me siento como dice, un poco a la vez feliz porque veo todos estos testimonios que son de mucha ayuda para nosotros, ¿verdad? Y le felicito a cada uno de los hermanos que lo han compartido, porque creo que eso también es un paso fundamental para que nosotros podamos ayudar a otras personas. Podamos darle también valor a seguir adelante, porque sabemos que Dios está con nosotros y nos perdona y nos levanta, y a pesar de que fallamos, Él está allí. Y muchas gracias también por cada una de tus enseñanzas, porque eso nos ayuda también a seguir adelante. Dios les bendiga a cada uno y que podamos cada día crecer y poner en práctica las palabras que el Señor nos da. Claro. Nidia, preciosa, muchísimas gracias. Sí, verdaderamente estos testimonios son de mucho ánimo, ¿verdad? Porque vemos el pasado y vemos el presente y vemos el futuro con más seguridad. Muchísimas gracias, Nidia. Ahora nuestro hermano Roberto y después mi hermano Alfonso. Sí, bueno, de mi parte, bueno, yo aprendí que el liderazgo que David tuvo y ejerció fue Dios el que se lo dio, ¿verdad? A Claro. pesar de sus errores humanos. Igualmente nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en todo. Solo tenemos que ser humildes, tener un corazón sincero para Dios y entregarle todo a Él. David era pequeño, sin ninguna profesión, ¿verdad? Una persona humilde, pero con Dios Amén. llegó a ser hasta un rey, Así es. porque Dios levanta al humilde. Solo entreguemos nuestro corazón a Dios y digámosle, heme aquí, estoy para servirte. Que Dios nos los bendiga a todos y muchas gracias por esta bendición de tenerlos acá. Pues efectivamente, hermano Roberto, de verdad que, pues así ese liderazgo que Dios le dio a David, también nos lo ha otorgado a nosotros, en nuestra casa, en nuestro servicio ministerial, en nuestras comunidades donde somos que tenemos influencia, pues ese liderazgo Dios nos lo dio, pero siempre debemos de recordar, tal como dijo nuestro hermano Roberto, pues que debemos vivir y mostrar la humildad que mostró el Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, hermanito, y vamos con nuestro hermano Alfonso, no.
Nidian, Roberto, sí, con nuestro hermano Alfonso, por favor. Y después mi hermana Claudia. Y hermana Rosy, pues la enseñanza que nos deja el testimonio de David en este último pasaje de segunda de Samuel, pues realmente nos deja en claro que Dios es el que respalda el liderazgo de cada uno de nosotros. Dios es el que nos hace el llamado, a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nosotros de alguna manera caemos, pero ahí vemos la mano poderosa de Dios que siempre está con cada uno de nosotros y no es casualidad que estemos ahorita en esta clase, ¿no? Con usted, ¿no? Y viendo ahora sí que el espejo, nos vemos en David, ¿sí? Nos vemos en David y vemos que los errores pues son idénticos. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios porque pues Dios está abriendo camino en cada uno de nosotros. Claro. Pues muchas gracias, hermano Alfonso. Ya estamos sobre el tiempo, pero vamos a terminar. Adelante, Claudita. Y después mi hermano Roberto Carlos. Muy agradecido de toda esta enseñanza. Bueno, yo he tenido un liderazgo sobre un grupo de mujeres hace 2 años atrás en la congregación donde yo estoy. Y obviamente, antes de que el Señor me llamaba al liderazgo, he tenido un error, por supuesto, como todos hemos tenido, como los testimonios que mis hermanos compartían. Y para mí era gravísimo cuando yo me he dado cuenta, cuando me han confrontado mis líderes superiores, que ha sido la murmuración. Es tremendo. Pero yo en ese momento he sentido un arrepentimiento que le pedía perdón al Señor y le decía, Señor, yo no quiero separarme de vos y yo quiero continuar y seguir creciendo, no quiero quedarme aquí. No sé a dónde me llevas, pero quiero seguir. Y mis líderes, ellos me han ayudado mucho, me han disciplinado. Yo he aceptado mi error, he agachado mi cabeza y he esperado el tiempo que me vuelvan a poner en servicio, porque estaba en servicio. Y he aprendido que el Señor sí, cuando nos llama, Él nos respalda. No estaba en mi situación económica ideal, pero todos los gastos que yo necesitaba hacer para las reuniones con la gente, el Señor en todo momento ha estado ahí. Nunca me ha faltado nada. Amén. Y entiendo que he aprendido que el liderazgo uno tiene que ser rendido corazón al Señor y dependiente de Él. Amén. Claro que sí, hermana Claudita, y de verdad, fíjate que a veces es tan duro, ¿verdad? Decir, pues yo tenía esta debilidad, ¿verdad? Muy duro. Cuando nos llaman y nos la hacen ver, se siente, pero súper feo, súper feo. Pero qué grande es el Señor que nos dice que Él al corazón contrito y humillado no lo va a desechar. Entonces, en ese arrepentimiento, en ese, como dices, de bajar la cabeza, en ese está contigo el Señor, porque su palabra dice que Él mora con todas esas personas que estamos contritos del corazón. Entonces, gracias a Dios por su misericordia y porque está haciendo una obra bien grande en ti, Claudita, porque está puliendo tu ministerio y te está llevando a un nivel que Él quiere. Gracias por este testimonio tan precioso. Elizabeth nos puso aquí en el chat. Doy gracias a Dios por los testimonios de cada uno de mis hermanos. Me dejó una gran enseñanza. Para ser un verdadero líder, debemos de despojarnos de todo lo que no le agrada a Dios. Nadie es perfecto. Vamos a la perfección con la ayuda de Dios.
Muchas gracias, hermanita Elizabeth, muy acertado tu comentario, muy bonito. Adelante, hermano Roberto Carlos, y con este testimonio terminamos. Ya se fue. Amén. Adelante. Amén. Eh, solamente quiero ahora sí que darle la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Y a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar en esta enseñanza, ¿verdad? Y agradecerle también a usted, hermana Rosy, por el tiempo que se ha tomado y estas enseñanzas que han sido de mucha edificación para nosotros y aprendí en esta enseñanza que Dios no mira como ve el hombre. Amén. Eh, Ahora sí que Dios mira los corazones, ¿verdad? A Él no le importa. Él dice que Él, ahora sí que en un corazón contrito y humillado, ahora sí que dice que Él al altivo lo ve de lejos, dice, Claro. ¿sí? Y al que se humilla dice que Él lo enaltece. Y también quiero agradecer a cada uno de mis hermanos, a mi hermano Arturo, a mi hermana Claudia, a mi hermano Roberto, que siempre lo miro feliz, al hermano siempre, ahora sí que nos transfiere esa alegría, y de verdad que me voy gozoso y también para que nos instruya cómo es que vamos a seguir en la siguiente clase, porque pues no tenemos que perdernos estos, hermanos. Esto es No. ahora sí que lo que nos mantiene de pie. Y gracias, hermanos, y les amo en el amor de Cristo a cada uno de ustedes. Te amamos, Al hermano. hermano Alfonso también. Sí, claro. Muchas gracias, gracias. Pues aquí vamos a terminar de leer nuestro manual. Dice, hoy cerramos un ciclo, pero no una historia, porque lo que comenzamos con David, con su valentía, su fe, sus errores, su quebranto y su profunda dependencia de Dios, no fue solo un curso, fue un espejo, un susurro de Dios llamándonos a liderar desde el corazón. David no fue perfecto, pero sí fue sensible, no fue impecable, pero sí fue humilde. Y eso nos recuerda que Dios no busca líderes que tengan todo resuelto, sino corazones dispuestos a ser transformados. Cada uno de ustedes ha sido llamado a liderar no desde el orgullo ni desde la fuerza, sino desde la honestidad, la rendición y la confianza en Dios, que nunca rechaza un corazón sincero. Así como David terminó restaurado, tú también puedes terminar cada proceso con la frente en alto, no por lo que hiciste, sino por lo que Dios hizo en ti. Gracias por dejar que Dios forme tu corazón de líder en este tiempo. Él no ha terminado contigo, y aunque este curso termina hoy, la historia que Él escribe contigo apenas comienza. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue liderando con un corazón conforme al de Dios. Así es que, hermanos queridos, pues yo les doy las gracias, ¿verdad?, por haber estado aquí presentes en estas 7 lecciones. Ya estaremos, primeramente Dios, comenzando con el estudio Un liderazgo perfecto a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y también yo quiero darle las gracias primero a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que da todo este alimento con el que nos nutrimos, Él lo proporciona. Quiero darle las gracias también a todos ustedes que nos acompañaron, a Nancy Karina, que es de nuestro equipo, ¿verdad? A todo nuestro equipo que nos respalda, Nancy Karina en las redes sociales, mi hermana Rosarito Elías, que es nuestra anfitriona, y mi hermano Roberto Méndez, que es coordinador de anfitriones. Entonces, pues muchas gracias, gracias también a Doris de Alfaro, gracias. Y pues vamos a orar para despedir nuestra clase. Yo le voy a pedir a mi hermana Claudita que nos despida con una oración. Bendito Dios y eterno Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por toda tu sabiduría, Señor, porque tú has permitido que estemos estas 7 clases, Señor, aprendiendo a cómo seguir puliendo, Señor, nuestro carácter, a permitir que tú sigas trabajando en nuestro corazón, Señor, dándonos tu sabiduría y apoyándonos, entendiendo que siempre tenemos que depender de ti, Señor, para poder ir hacia adelante, Señor, siguiendo tus pasos. Te doy gracias por la vida de la doctora Rosy, Señor, de todo el equipo que ha estado a cargo de estas clases. Te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos, por los que comparten sus testimonios y por todos aquellos que no tampoco han hablado, pero sé que están ahí aprendiendo y que todos nos abrazamos porque sabemos que en este camino vamos camino a la perfección.
que Amén. tenemos un Dios misericordioso y que nos enseña a mirar con misericordia a aquellos hermanos que también han pasado por los mismos procesos que nosotros, y nosotros podemos ser de gran ayuda para que ellos no decaigan. Te damos gracias y te damos la gloria y la honra, Señor, a ti, y seguimos expectantes para seguir aprendiendo con un corazón dispuesto y enseñable, porque sabemos que tenemos muchísimo por aprender, Señor, de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.